El siguiente punto que establece la plantilla sugerida por la directora, una vez se ha agotado la fase individual, es los antecedentes de la empresa. Aquí se debe incluir el nombre de la empresa, el sector al que pertenece la empresa, la misión, visión, objetivos estratégicos y metas. A continuación les mostraré un ejemplo que puede servir de apoyo. Podremos establecer a qué sector pertenece la empresa, en este caso es al sector de las mascotas o industria de las mascotas. Definir una misión muy clara, una visión. Si la empresa ya existe, pues podemos establecer la información, no habría ningún inconveniente, se registra. Si la empresa no existe, pues debemos generar una misión y una visión de acuerdo con la necesidad que ya identificamos. Unas metas, estas metas también deben estar asociadas a nuestro proyecto. Y los objetivos estratégicos que tiene la empresa. Por lo tanto, es importante identificar si la empresa existe de manera real, pues podemos registrar la información. Si no existe, si es un emprendimiento de base tecnológica, pues nosotros podemos crear una misión, una visión, unas metas y unos objetivos estratégicos. Una vez agotada la información de la empresa, ya empezamos a revisar la identificación de fuentes internas. Cuando hablamos de internas se refiere a procesos de la empresa. Aquí se sugiere que haya un flujograma del proceso o los procesos mejor que se van a realizar para la solución de la problemática que ya identificamos. Entonces aquí debemos incluir un flujograma. Y en el segundo punto, la percepción del personal que trabaja dentro de la empresa. Entonces recordemos que las fuentes de información interna son procesos, como su nombre lo dice, internos de la empresa, donde podemos identificar retrasos, pérdidas de calidad o mejores oportunidades. Entonces el análisis de este proceso consiste en analizar los procesos principales de la organización identificando puntos de mejora, cuellos de botella o retrasos. Para eso podemos generar un instrumento para obtener el punto de vista o la opinión, puede ser de nuestros empleados. ¿Cómo consideran los empleados internos de la empresa que están afrontando las dificultades que se presentan? Podríamos hacerlo mediante una encuesta o relacionar o realizar mejor unas reuniones de grupo de trabajo. Pero en este caso, ¿cómo debemos validarlo? ¿Cuál sería la sugerencia en análisis, en percepción de personal? Sería crear un instrumento con algunas preguntas, puede ser una encuesta que puede ser realizada por medio de un formulario en línea. Aquí enlazaríamos ese link del formulario en línea con las preguntas que ustedes sugieren o directamente colocar las preguntas que le van a hacer a sus empleados con el fin de identificar esa problemática y establecer planes de mejora. Una vez realizada la identificación de fuentes internas, vamos a las externas, que son las que son ajenas a la organización. Básicamente, aquí podemos identificar si existen fallos en la organización que impiden conseguir la satisfacción del cliente, si la empresa está preparada para adaptarse a la evolución o al cambio, o cuáles serían las necesidades futuras de los clientes. Para eso tenemos unas fuentes reactivas y otras proactivas. Dentro de las fuentes reactivas pueden ser establecer cuál es el número de quejas o reclamaciones que recibe la organización, cuál sería el mayor motivo de esas quejas, por medio de qué podríamos nosotros evaluar
esa problemática, podríamos hacer una encuesta de satisfacción. Igual, ustedes pueden enlazar si tienen algún formulario con las preguntas que le harían a sus clientes. Podríamos colocar aquí el link de ese formulario en línea o directamente colocar las preguntas que ustedes realizarían a sus clientes con el fin de identificar esas reclamaciones o esa falta de satisfacción que puede tener el cliente respecto a nuestro producto. Y las proactivas se basan en estar atentos a las tendencias de cómo evolucionan los gustos, las necesidades de los clientes o qué características del producto quisieran ellos que diferencien nuestro producto de la competencia. El siguiente paso consiste en realizar una matriz DAFO de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por eso debemos identificar de manera clara cuáles serían nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para poder realizar luego nuestra matriz DAFO. Este puede ser un ejemplo de una matriz DAFO de una venta de pollos. Una fortaleza puede ser la atención personalizada, nuestro personal es especializado, la instalación previa y tenemos una clientela fija. Debilidad, falta de recursos o poca variedad de los productos o podemos tener instalaciones obsoletas. Oportunidades, mejorar la atención que sea personalizada, diversificar los productos o precios más ajustados, diversificar ofreciendo productos diferentes a los de la competencia, tener un enfoque ecológico. Dentro de las debilidades podríamos tener una oportunidad que es aliarnos con otras empresas o convertirnos en distribuidores. Dentro de las amenazas podríamos establecer una nueva competencia o que nuestra competencia tenga mayor diversidad de productos o tenga instalaciones más modernas. Podríamos pensar de pronto en disminuir precios, utilizar promociones para fidelizar clientes, diversificar productos, en fin. Se trata de analizar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El siguiente punto de la plantilla ya se enfoca específicamente en el proyecto. Asignarle un nombre al proyecto que sea claro. Establecer el tipo de proyecto y el sponsor o patrocinador que pudiéramos tener nosotros para que nos pudiera soportar económicamente el proyecto. Luego vendría explicar de manera clara y concisa el problema o la necesidad detectada. Para ello les remito algunas recomendaciones específicas. Identifique el problema central. Antes de comenzar, redáctelo. Es importante tener una comprensión clara del problema central. Recuerden, hay que acotar el problema porque a veces redactamos el problema de una manera muy general. Por lo tanto, debemos ser específicos y concisos. Utilizar un lenguaje claro y comprensible que cualquier persona lo pueda entender. Enfocarnos en los resultados deseados y ser realistas y alcanzables, porque un proyecto que no sea realista o alcanzable, pues no sería viable. El siguiente punto es la justificación. En primer paso es revisar la motivación. ¿Qué fue lo que lo motivó a realizar este proyecto y quiénes serían los beneficiarios? Es decir, a quiénes vamos a impactar. Recomendación: dar respuesta por qué y para qué se debe realizar este proyecto. Mostrar los beneficios o impacto esperado y mostrar la viabilidad del proyecto. Entonces debemos ser muy concisos en dos párrafos, máximo, justificar por qué creen ustedes que es necesario realizar este proyecto. El siguiente punto es súper claro. Establecer un objetivo claro del proyecto. Como su nombre lo dice, plantee mínimo 3 objetivos o máximo 4. Es importante tener primero un objetivo
general de manera clara. Ese objetivo debe ser medible, alcanzable y específico. Recuerden que los objetivos generales establecen las metas máximas al que aspira un determinado proyecto, mientras los específicos son aquellas acciones que usted va a realizar para poder alcanzar ese objetivo general. Algunas recomendaciones para redactar este objetivo: debemos empezar con un verbo en infinitivo. Luego, ¿qué se propone hacer? Entonces, un verbo en infinitivo puede ser identificar, analizar, comparar, diseñar. Podríamos decir que desarrollar un software o desarrollar una aplicación móvil, ejemplo. Luego viene el enunciado del objetivo. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Con el fin de hacer qué? Entonces aquí podemos colocar un conector, por ejemplo, con el propósito de o con el fin de. Para finalizar, incluimos la última parte: ¿cómo se cumplirá el objetivo? También puede utilizar un conector a través de. Entonces recordemos un verbo de manera clara, qué es lo que va a generar, ¿sí? Y para qué y cómo lo va a realizar. Para eso nos podemos basar en la metodología SMART. Recordemos que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas en el tiempo. Entonces podemos definir qué es lo que vamos a hacer, cómo, cuándo y dónde. Deben ser medibles. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a evaluar, el objetivo es acabar con el hambre del mundo. Pues yo creería que medible no va a poder ser evaluar si yo acabé con el hambre del mundo. Entonces tenemos que ser muy específicos, medibles, alcanzables, realistas y realizarse en un tiempo determinado. La siguiente tabla establece los interesados en el proyecto. Aquí, ¿quiénes van? Todos los que tengan que ver con nuestro proyecto. Por ejemplo, la competencia puede ser que es un interesado externo. Interno puede ser nuestro sponsor, la persona o la empresa que nos va a patrocinar. Todo nuestro stakeholders también sería parte de los interesados del proyecto. Es decir, aquí ustedes incluyen todas las personas u organizaciones que tendrían que ver con nuestro proyecto. El último punto son los criterios de éxito. Son los indicadores que se van a utilizar para medir si la necesidad del negocio ha sido satisfactoriamente abordada. Entonces, estos criterios de éxito que ustedes van a establecer aquí en la fase 4, cuando evalúen, aquí van a validar si estos criterios de éxito se cumplieron o no. Aquí mostramos un ejemplo de algunos criterios de éxito. Por lo tanto, se deben describir cuáles son los aspectos que podemos validar si el proyecto fue exitoso o no. Ejemplo, nosotros ya habíamos detectado que de pronto teníamos unas quejas que superaban el 20%. Aquí nuestro criterio de éxito es disminuir el porcentaje de quejas de los clientes en un 15% con relación al año anterior. Recuerden que estos criterios de éxito deben ser muy claros porque deben establecer indicadores. Así que estos criterios de éxito se deben dar en cifras para poder evaluar en la siguiente fase de evaluación si cumplimos o no. Entonces deben ser muy específicos con cifras reales, como por ejemplo esta. Aumento del grado de satisfacción de nuestros clientes en un 10% con relación al año anterior. Por eso es importante definir los objetivos de nuestro proyecto, utilizar una metodología clara, precisión en la planificación, el compromiso de todos los participantes, tener un sponsor o un presupuesto disponible y validar el tiempo de ejecución. El último punto establece
registrar todas las referencias, por favor tengan en cuenta que las referencias son en formato APA. Muchos éxitos en la actividad. Recuerden que este tipo de proyecto requiere compromiso, oportunidad y asertividad entre todos los participantes.